Yolanda Pérez, Eres Perla Preciosa. Quizás algunas mujeres aquí la han conocido. Y mi ministerio está comenzando, que se llama Arte y Palabra. Este es mi primer viaje. Ayer les testifiqué que cuando me invitaron a Florida, yo pensaba que era el pueblo de Florida de Puerto Rico. Y luego que me reuní con mis pastores, ellos me dieron la bendición y la cobertura para estar aquí. Me acompaña mi amiga Nicole. La voy a presentar como la doctora Nicole Ryan con llamado pastoral. Así que vine bien acompañada. Las dos hemos salido llenas de aquí desde el día 1. O sea, no hemos salido, ya llevamos como 4 maletas de bendiciones. Y cuando Axiel me contactó para traer el mensaje a los niños y a los jóvenes, yo le dije, ¿y qué tal si predico también el domingo? Porque a mí me gusta predicar. Y ella me dijo, pues claro. Entonces, llorando, yo le pedí a Dios una palabra para la iglesia. Y una sola palabra me dio Dios, y era la palabra familia. Y esa palabra hacía eco dentro de mí. Y estuve como 3 semanas con la palabra, pero yo sentía que yo podía ver la palabra bien grande en mi mente, familia. Y yo, Dios, sí, ¿qué quieres que le hable a la familia? Y Dios me tuvo 3 semanas ahí solamente con la palabra familia. Y yo, Señor, se está acercando el día. Pero yo le estaba preguntando, yo le decía, ¿qué historia de la palabra que hable de la familia tú quieres que yo traiga? Y parece que yo no estaba orando de la manera correcta, porque yo no tengo ningún mensaje que tiene que ver con ninguna historia de la Biblia, de la familia, así que Dios me la puso un poco más difícil. Y el tema de la predicación de esta mañana es el árbol de vida. Jesús es el árbol de vida, pero cuando a mí me hablaban del árbol de la vida, yo nunca como indagué información, yo simplemente dije, ok, Jesús es el árbol de vida. Pero cuando yo comencé a escribir este mensaje, que Dios comenzó a darme toda esta información, yo estaba como una nena chiquita, impactada. El árbol de la vida representa la vida de Dios. El árbol de la vida simboliza la provisión de Dios y la vida eterna que proviene de Él. ¿Por qué a Jesús se le compara con el árbol de la vida? Y ahí es donde voy a la historia bíblica del árbol de la vida. Y ese aparece por primera vez en el libro de Génesis, siendo colocado en el jardín del Edén. Génesis 2:9. El Señor hizo crecer de la tierra toda clase de árboles agradables a la vista y bueno para comer. En medio del jardín estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, más adelante, hasta ahí llega Génesis 2:9. Pero sin embargo, después de la desobediencia de Adán y Eva al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, fueron expulsados del jardín del Edén para evitar que comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en un estado caído. Dios le dio una opción, o comes de aquí o comes de allá. Y ellos tomaron la decisión de tomar del árbol del bien y del mal. Por eso Dios manda a sacar el árbol de la vida del huerto, a Adán y Eva, y a proteger el árbol, porque si ellos comían del árbol de la vida después de haber comido del árbol del bien y del mal, vivirían para siempre en un estado caído. Génesis 3, del 22 al 24 dice, y el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. No se le debe permitir extender su mano y tomar también del árbol de vida y comer y vivir para siempre. Esto está pasando en Génesis. Y hasta ahí llega la historia de Génesis. Ahora brincamos a Romanos 5, 12, 17 al 19 y 21. Dios me lo dio todo ahí junto para que ustedes lo pudieran entender. Y lo busqué en traducción lenguaje actual, que es mi traducción favorita. Y ahí el tema de Romanos 5 es la comparación entre Adán y Cristo. Quizás ustedes han escuchado anteriormente que Jesús es el segundo Adán. Y eso yo no lo entendía. Yo decía, ¿pero por qué Adán? Si Adán pecó. Pero
Ahí Dios me explica por qué la comparación entre Adán y Cristo. Y escuchen bien esto, porque esta es la explicación completa. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado, sin pedirnos nada a cambio. Por el pecado de Adán, Dios declaró a todos que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocente y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declara inocente a muchos. Y si el pecado reina sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, como segundo Adán, vino a cambiar la historia completa. No tan solo Jesús es comparado con el segundo Adán, sino que también es comparado con el árbol de la vida. Dijo, aquí no puede haber problema, yo envío dos en uno, el árbol y Adán. Y esto se resuelve. Pero el plan de Dios siempre fue el mismo. Quiero hacerles una pregunta, hablando de árboles. ¿Cuántos leyendo la Biblia se han saltado la parte donde comienzan a mencionar los nombres de las generaciones y esos nombres extraños? Ay, Dios mío, mira, yo le dije a Dios, yo voy a leer la Biblia de principio a fin, porque hay un plan de un año para leer la Biblia. Me quedé en Génesis 4. Yo dije, ay, no, yo no voy a seguir leyendo, porque son listas tan extensas. Yo le decía, gracias a Dios que mami no me puso un nombre bíblico de esos tan extraños. Porque yo decía, se vuelve como exhausto leer tanto. Nombres raros. Pero yo me hice la pregunta, ¿por qué a Dios le interesa escribir tanto nombre? ¿Por qué a Dios le interesa decir, y aquel era hijo de fulano y sus esposas y toda esa genealogía? Entonces, conseguí esta información porque le hice la pregunta a Google. Se la hice a Dios, pero busqué información porque fue sin obra muerta. Así que dice, el hecho de que Dios resalte los nombres de cada uno de los seres humanos que habitaron en la tierra muestra que a un Dios comprometido con las generaciones. Eso también nos sirve como referencia para conocer los tiempos detallados de cada suceso. También demuestra que Dios se preocupa por cada persona y por los detalles de su vida. Y ahí yo pensé en Mateo 10:31, dice, pues aún vuestros cabellos están contados. Si a Dios le interesa cuántos cabellos tenemos, imagínate cuántos hijos, cuántas generaciones vienen o antepasados. A Dios le interesa todo eso de nosotros. Y curiosamente, hablando del árbol de la vida, esa lista de nombres que aparece en la palabra se llama árbol genealógico. Entonces, Dios tiene una intención con llamar a las familias y compararnos con árboles. ¿Por qué se llama árbol genealógico? Surge de la representación visual de las relaciones familiares, que se asemeja a un árbol con ramas que se extienden hacia arriba para mostrar los antepasados y las de abajo para mostrar los descendientes. Yo no sabía eso. Es interesante. Por eso se les ocurre decirle, vamos a esta lista de familia, llamarle árbol genealógico para el ser humano lo pueda entender. Pero la intención era de Dios. Porque yo comencé a buscar textos bíblicos sobre los árboles, porque yo sabía que la palabra nos compara con árboles. Y uno de los más conocidos es en Apocalipsis 22, del 1 al 2. Luego el ángel me mostró un río como el agua de la vida. Era transparente como cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida
el cual produce 12 cosechas de fruto, una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar las naciones. El árbol de la vida para nosotros representa la misma vida de Dios, pero Dios también nos compara a nosotros con árboles. Salmo 1:3, quiero que lo anoten las que estén anotando estos 3 versículos. Salmo 1:3. Esa persona es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Ay, Dios me está comparando con el árbol de la vida, porque habla de junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, porque las hojas son para la sanidad de las naciones. Entonces esas hojas nosotros las cargamos. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el sabio salva vidas. ¿Por qué el fruto del justo es árbol de vida? Porque el fruto carga semillas y de la semilla nacerá el árbol. Así nosotros sembramos en otro de ese árbol de vida que nosotros también cargamos por dentro. Mateo 7:17 al 18, el tercer verso. Así también todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Eso es Mateo 7, del 17 al 18. Y todos sabemos que los frutos del Espíritu se encuentran en Gálatas 22:23, que es más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y miren lo interesante de que, aunque Dios me dio la palabra familia nada más, les dije que mi ministerio está comenzando y yo era asistente veterinaria, nada que ver con arte. Yo renuncié hace un año y en mi carta de renuncia yo escribí que me iba a dedicar, que renunciaba porque me iba a dedicar al arte y a la predicación. Eso fue una declaración profética. Y yo iba a simplemente enviar la carta de renuncia por email, pero como las declaraciones se firman, mi compañera me dice, pero imprimiste la carta, porque ella era la única que lo sabía. Y yo, no, yo la voy a enviar. No, imprímela. Y ella seguía insistiendo, ella no sabía que ese era el plan de Dios. Y cuando ella imprime la carta, que yo la estoy firmando, yo sentía que yo estaba firmando un contrato con el cielo. En tinta azul, para que sea válido. Y cuando yo entregué mi carta, mi jefe, el doctor, él no lo podía creer, que yo estaba renunciando por eso. Y me decía, pero tú no tienes trabajo. Y yo, no, pero Dios me va a proveer. Estuve un año, pero estuve preparándome ese año. Llevo solamente 6 meses en el ministerio. Y Dios abre una puerta como maestra de arte y empiezo en agosto 4. Que Dios lo hizo. Y yo soñé que yo reconocía el lugar por donde yo iba. Es en el pueblo de Moca donde yo vivo. Y yo vi un jardín, pero eran árboles de manzana y en Puerto Rico no nace la manzana. Y la manzana representa el ser maestra también. Pero las manzanas eran rojas y blancas. Yo sabía que esas manzanas no era un simple árbol de manzanas, sino ese era el fruto que yo iba a entregar a mis estudiantes. Porque yo no voy a la escuela simplemente a enseñar, yo voy a predicar. Y yo lo siento por ello, pero yo voy a predicar allí. Hasta que me voten. Nosotros somos encubiertos del reino. Y es tan impresionante porque hay mucha necesidad en la niñez y en la juventud. Y también Dios me recordó un sueño que yo tuve hace muchos años, donde en mi iglesia está en medio de una construcción que llevamos años construyendo. Y yo veía las paredes como sin pintura, veía un lugar como en construcción, pero cerca del lugar estaban creciendo unos matas de plátano, nosotros le llamamos.
pero los plátanos eran de colores. Y yo decía, ¿por qué? Y esa es la provisión. ¿Y qué me dijo la información del internet? Que el árbol de la vida simboliza la provisión de Dios y la vida eterna que proviene de Él. Pero buscando textos bíblicos sobre la provisión, sobre el árbol de vida, el árbol genealógico, encontré otro texto bíblico que ese sí que me cautivó de una manera. Yo no sé si a ustedes les pasa que está leyendo la Biblia y dice, Dios mío, pero ¿cuándo yo le pasé por el lado a este texto que yo nunca lo había leído? Ezequiel 31, 22. Ezequiel 31, 2 al 6, perdón. Ezequiel 31, 2 al 6. Si lo pueden buscar, búsquelo. Ezequiel 31, 2 al 6. Mi traducción es, mi versión es traducción lenguaje actual. Y este es Dios hablándole al rey de Egipto. Esta historia no termina muy bien, pero este fue el verso que Dios me dio para ustedes. Ezequiel, hombre mortal, diles de mi parte al rey de Egipto y a toda su gente, tu grandeza es incomparable, pareces un cedro del Líbano, cubierto de abundantes ramas, con ellas tocas el cielo, la lluvia y el agua del suelo te han hecho crecer, los ríos que te rodean te riegan con sus corrientes, como a los árboles del bosque. Eres el árbol más alto, con las ramas más altas y abundantes, pues tienes agua en abundancia. A ti vienen todas las naciones en busca de protección. Se parecen a los pájaros, hacen nidos en sus ramas y como animales salvajes buscan protección en tu sombra. No sé si se han dado cuenta que durante estos 2 días lo que han hablado es del río, del agua, del río y del agua. Y yo dije, yo vengo a traerles el árbol. Aquí Dios describe al rey específicamente con el árbol de cedro. Y yo cuando leo algo y me cautiva, yo busco información de cada detalle. Y yo busco información sobre el árbol de cedro. Un árbol de cedro puede vivir hasta 1400 años, especialmente los cedros del Líbano. La Biblia menciona al árbol de cedro principalmente como simbolismo de fuerza, durabilidad, belleza y prosperidad. Se usó para construir el templo de Salomón, para describir la grandeza y la estabilidad de ciertas personas o naciones, y también se asocia con la purificación y la presencia de Dios. Y de este texto bíblico me llegó una pregunta que yo dije, Dios mío, yo dije, ¿de qué madera fue elaborada la cruz de Jesús? Porque ahí están resaltando ese árbol de cedro. Y yo comencé a buscar información sobre la madera en la que elaboraron la cruz de Jesús. Y no hay una información clara del tipo de madera que se utilizó. Pero los estudiosos afirman que hay una gran posibilidad de que la madera que se utilizó fue de cedro de Líbano, de pino y de ciprés. Para mí estos estudios científicos sobre describir el tipo de madera que se utilizó para elaborar la cruz de Jesús se me hizo un poco confuso porque yo sabía una información ya. Y la ciencia está avanzada. Y dicen que en Jerusalén tienen los pedazos de la madera de Jesús. ¿Por qué Dios no les permitió descubrir y sacar con seguridad una información de esa madera? Sí se puede. Y anoche mismo yo me hice esta pregunta y yo dije, ¿será que de un árbol muerto no se puede sacar el ADN? Y saber de qué está hecho, porque ya esa madera estaba cortada, ya eso era una madera muerta. Pero se dice que sí, que se puede sacar el ADN. Y yo no sé si ustedes sabían, pero los árboles tienen ADN.
todo ser vivo tiene ADN, las plantas, los animales, nosotros. Y el hijo de ellos ayer me estaba diciendo, sí, porque en el núcleo y yo decía, Dios mío. Y yo sentía que Dios me estaba hablando a través de él. Y él está ahí jugando videojuegos y dándome toda esa información. Y yo, porque yo les estaba diciendo a ellos de qué trataba la predicación de hoy. Y ellos estaban bien impresionados. Pero él me trajo una información que decía, wow. Ya ustedes lo conocen. Matías. Ya, mírala allí. Un cráneo. Válgame, amén. Dios bendiga tu sabiduría. Hablando sobre el ADN de los árboles, cuando yo discutía conmigo misma, yo decía, pero ¿por qué estos científicos no acaban de sacar una información clara? Porque la tengo que traer a mi predicación. Y yo ahí como que me estanqué. Entonces, ¿por qué yo peleaba? Yo decía, es que yo sabía esta información de que los árboles tenían ADN porque yo estaba viendo un programa me gusta ver mucho cuando hay casos de crímenes y que los esclarecen y todo eso. Y hubo un crimen donde una mujer, encontraron el cuerpo de una mujer en un bosque y estaban buscando al sospechoso, pero ya la mujer estaba descompuesta y no había rastros y había llovido y no había evidencia. Pero buscando entre los sospechosos, encontraron en la bota de uno de los sospechosos una espina del árbol. Y agarraron esa espina, le sacaron el ADN a todos los árboles que estaban alrededor y encontraron que sí, ese muchacho estaba allí. Y de esa manera esclarecieron el caso. Y cuando yo estoy buscando información sobre el ADN y los árboles, recordé de ese caso. Y yo dije, no, pero los científicos con una espinita pudieron sacar el ADN. ¿Por qué de la cruz de Jesús? No. Entonces les voy a hablar un poquito para que Matías se sienta contento. Tenía una información escrita científicamente. El árbol tiene ADN, igual que todos los seres vivos. Los árboles poseen ADN como material genético que contiene la información necesaria para su desarrollo y funcionamiento. El ADN se encuentra principalmente en el núcleo de cada célula. Él me estaba explicando todo esto ayer. Pero también hay ADN en otras partes de la célula como el cloroplasto y la mitocondria. El ADN de un árbol determina sus características, el color de sus hojas, el tamaño y la resistencia a enfermedades. ¿Y por qué entonces los científicos no podían identificar el tipo de árbol que elaboraron la cruz de Jesús? Y yo peleando con Dios en un argumento, no era pelea, era como que Dios, pero ¿por qué? Y él me dice, porque este caso el ADN no se encuentra en la cruz, se encuentra en el árbol de vida que crucificaron en ella. Y yo dije, Dios mío, estaban buscando el ADN en la madera que no era. Y yo, con razón, tú no les permitiste quizás tener un detalle claro de cuál fue la madera, si Él quiere que nos enfoquemos en Él, que es el árbol de la vida. La cruz simplemente fue un simbolismo de Jesús, pero Él es el árbol de vida. Juan 14, 7 al 9. Anoten esto. Job 14, 7, 9. No, Juan, Job. Job 14, 7 al 9. Este Job, teniendo un argumento también con Dios, al menos hay esperanza para un árbol. Si lo cortan, rebrotará y sus nuevos brotes no fallarán. Sus raíces envejecerán en la tierra y su tronco morirá en el suelo. Pero al sentir el agua, rebrotará y echará brotes como una planta. A esta gente se le olvidó
que Jesús mismo era el agua de vida. Y ellos cortan el tronco que utilizaron, crean la madera, pero ellos no sabían que iban a crucificar al árbol de la vida. Y tan pronto el árbol de la vida sintió el agua de vida, echó raíces profundas. Esa gente agarró un árbol de cedro, de pino, de ciprés, de la madera que haya sido elaborada a la cruz de Jesucristo. Le quitaron sus raíces, lo pulieron y parecía ser un árbol muerto. Pero se les olvidó que Jesús era el árbol de vida. Y cuando sembraron el árbol de vida, brotó agua de él mismo. Y echando raíces profundas y de la vida eterna en su sangre. ¿Por qué? Porque el ADN de Jesús estaba en su sangre, siendo el árbol de vida. Entonces nosotros, al recibir a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, al creer en el sacrificio que Él hizo, esa sangre comienza a correr en nosotros y nosotros cargamos el ADN de Jesús. Nosotros cargamos el ADN del árbol de la vida. Eso quiere decir que nosotros somos la familia de Dios y somos parte de su árbol genealógico y somos perdonados por su sangre. Después de la muerte física hay una vida eterna. Y mientras nos alimentemos del árbol de vida mientras nos alimentamos del árbol de vida en esta tierra, tendremos salvación. Y sus hojas serán para sanidad de las naciones. Entonces Jeremías 17:8 dice: porque serás como árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echarás raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Aquí la importancia está en las raíces. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo es el agua de vida y Él es el que nos va a fructificar. Mientras tus raíces sientan el agua de vida, vamos a florecer y dar fruto. Pero dice la palabra que el fruto es a su tiempo. No es que estamos todo el tiempo dando fruto. El fruto es a su tiempo. Claro, sí. Muchas veces decimos, ay, siento que no estoy dando fruto. Sí, pero quizás está floreciendo todavía y son temporadas. El potencial de dar fruto siempre va a estar en ti porque es el Espíritu Santo quien lo produce. Nosotros no producimos nada. Nosotros somos seres humanos en la tierra. Quien produce todo en nosotros es Dios y el Espíritu Santo. Por eso siempre le damos la gloria a Dios. Yo no hice nada aquí ayer. Eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Yo vine a servirle a Dios a través del arte. Hoy Dios quiere abrir nuestros ojos espirituales para que podamos entender que Él es el árbol de vida y que nosotros también somos comparados con árboles. Y Dios me recordó Marcos 8:24, que dice, cuando Jesús sanó a un ciego, mire lo que dice este ciego, dice, veo gente que parecen árboles que caminan. ¿Cómo es posible que ese hombre, siendo ciego, de momento ve gente que parecen árboles que caminan? Y yo entendí que Dios primero quiere darte visión y después darte vista. Él tuvo una visión. Y quiero que sepan que mi bosquejo se acabó aquí, pero lo que Dios va a hacer en esta hora, que el Espíritu Santo fluya. Yo traje una dinámica como parte de la administración. Sí. Y ustedes son la familia internacional Kairos. Cuando yo me monté en el carro de Axiel, lo primero que ella empezó a decir, nosotros somos como una familia. Y yo,
Ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Y me di cuenta porque me llevaron a la casa de Jessica y allí todo el mundo. Yo me sentía que yo conocía a todo el mundo. Y yo no soy tímida tampoco. Yo no soy tímida. Pero no es lo mismo decir, nosotros somos como una familia, que vivirlo. Porque mucha gente dice, somos como una familia, pero son la familia más disfuncional que uno conoce. Y ustedes son una familia unida. Y lo que yo traigo hoy, yo pensé que era para ayer y es para hoy. Los colores primarios son azul, rojo y amarillo. Pero cuando nosotros nos unimos y nos complementamos, nace el anaranjado, el verde y el violeta. Y todos los colores que existen nacen de estos tres. Como decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ustedes se complementan unos a otros. ¿Cómo es posible que tantas naciones estén en un lugar tan pequeño? Axiel me dijo, yo me imaginaba una iglesia de 500 miembros. Axiel me dijo, no, si nosotros somos una iglesia pequeña, ¿yo cuántos miembros hay? Somos como 50, 30, no sé. Y yo dije, pero cuando yo llego, son de Nicaragua, de Guatemala, de Costa Rica, de Venezuela, de Puerto Rico, de México, de Colombia, África. No. Yo tengo de África porque el boricua está mezclado. África, indio taíno, Guatemala, Ecuador, ya. No, el mapa entero. Pues entonces ustedes son líderes. Ustedes son una iglesia de líderes. Porque ustedes son los que... Yo estoy aquí en una reunión de líderes. Sencillo. En un hotel, una reunión de líderes, de empresarios. Así yo me siento. Y de esta manera nosotros vamos a salir. Dios me metió aquí en un problema, aquí con ustedes. Ya vieron cómo me pusieron un manto y todo, yo huyendo. Y yo traje un árbol. Yo traje un árbol y traje 3 colores. Las que tienen ropa linda, yo espero que no se toquen. Se van a hacer así, mira, manga larga, se van a hacer así. Porque nosotros vamos a hacer un acto profético, ya me pusieron el manto, ya voy a aprovechar y voy a usarlo. Vamos a hacer un acto profético. Amén. Dios mío. Yo traje un árbol. Voy a poner esto aquí. Esta es la manera en la que vamos a ministrar hoy. Yo traje un árbol sin rama, o sea, sin hoja. Sin hoja. Lo hicimos esta mañana. Ay. Sí. Él me lo va a sostener porque todo aquel que se considere Ministerio Internacional Kairos, vamos a hacer un arte entre todos. Échame. Y nosotros vamos a pintar este arte. Yo voy a tomarme el atrevimiento de hacer algo que yo aprendí de un ministro. Sacar las sillas hacia un lado. Vamos, por lo menos esta fila. Por lo menos esta fila. Sacarla hacia un lado. Y vamos a ministrar. ¿Ah? Yo voy a ministrar y voy a poner pintura en sus manos.
y ustedes van a plasmar su mano. Esto es una huella digital. Esto es un compromiso. Mano derecha. Y la van a plasmar en el árbol. Y vamos a formar las hojas que son para la sanidad de las naciones. ¿Okay? Ustedes van a ir a ministrar a las naciones. Y las naciones están aquí. Es el problema. Que quizás usted diga, ay, yo no tengo el permiso de viajar. No, pero tú te vas a encontrar con gente de tu nación aquí. Y los van a traer aquí. ¿Ok? Cuando Jesús le dijo a Ezequiel que le dijera al rey de Egipto con qué era que él lo describía, él decía, eres el árbol más grande. Y yo iba de camino a la playa todavía sin el mensaje, diciéndole a Dios, Dios, háblame. Y yo vi un árbol que hizo así, que se levantó, un árbol bien grande que se sacudió y se enderezó. Entonces, ¿qué va a hacer hoy Dios? Hoy Dios va a abrir los cielos. Y dice que en Apocalipsis dice que el río de agua viva viene desde el trono de Dios. Y Él va a abrir un río por aquí, mira. Y ustedes van a caminar por el río. Esto es un acto profético. Y ustedes van a plantar su mano. Así que de esta manera necesito 3 líderes que me sostengan las pinturas. ¿Me pueden poner una música instrumental? O un líder que me pueda repartir los wipes para que automáticamente se limpien, para que no ensuciemos el lugar tampoco, ni la silla. Todos vamos a participar. Aparecen aquí. Esto yo lo hice en el retiro de mujeres, lo hicimos con una cruz, pero Dios me... Ok, sí, desde acá. Vente, pastora, que eres la primera. Y el pastor, vente. Ven aquí. Espérate, no. Yo te voy a poner las pinturas. Pero yo te voy a poner las 3, yo no sé. Tú vas a plasmar la mano donde tú desees. Venezuela, ahí está. Vas a plasmarla. No, la del pastor es verde. La tuya es verde. Y ya pueden ir pasando por aquí, que yo voy a pintar sus manos. Ustedes pueden pintarlo. Ustedes son una familia. Ustedes son una familia. Y yo quiero que este cuadro sea decoración de su iglesia, de su casa.
bebé, a ella, azul. No te toques la ropa. No. Isabela. Muy bien, Isabela. La ropa, estírale la mano. Toca. Muy bien.
¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios por este arte? Este es su árbol genealógico, el árbol de la vida, son una familia. Y yo siento en mi corazón orar por sanidad. Y podemos poner el árbol allí. Todo aquel que necesite oración,